Saludos a todos. Esta es la entrega número 40 ya de la serie de Versus, la cual empezó con solo 2 combates en un primer vídeo, y en el vídeo de hoy, por ejemplo, trataremos más de 20 combates. Todo sea por intentar avanzar a buen ritmo en la interminable lista de Versus pedidos con los que contamos. Siguiendo la lista, hoy toca Versus de Misael Ramírez, que pidió bastantes, y de Dale Rojas. El siguiente usuario que tocaría es Mr. G, pero por más que he buscado en todos los lugares donde apunté Versus, en cualquier posible documento, no encuentro su nombre en ningún sitio. Así que tal vez lo apunté con un nick antiguo o algo. Así que si estás por ahí, manifiéstate y pide tus Versus en los comentarios de este vídeo mismo. Y hasta que eso pase, te dejaré en stand-by y cuando aparezcas, pues ya serás el siguiente en aparecer. Por ahora voy dejando en pantalla las listas de los siguientes usuarios. No las he tocado respecto al anterior vídeo, pero tendré en cuenta los comentarios del anterior vídeo y los de este para saber quién tiene que cambiar de puesto, si alguien está muy bajo, de los usuarios activos, que lo pida, entonces yo lo subo. Recordemos también para los demás que todavía no se puede pedir Versus nuevos, ya que tuve que cerrar la lista para que fuese mínimamente viable el pensar, como mínimo, en completarlo algún día. En un futuro lejano, eso sí, se volverán a abrir. Dicho esto, comenzamos. Empezamos con los Versus de Misael Ramírez. Spopovich versus Goku del primer torneo o del segundo torneo. Tras el entrenamiento tortuga, Goku podía mover la roca aquella famosa que estaba por encima del límite humano y aprendió muchísimo también, lo suficiente como para empatar con un maestro de artes marciales de los más reconocidos o hacer cosas como pegar esos saltos chetados que hacía. Y Spopovich por su parte es un humano normal, pero hipervitaminado. No llegaría tanto como lo que demostró Goku ya solo con el entrenamiento tortuga. Así que Goku del primer torneo gana seguro y el del segundo torneo gana con un dedo. Videl versus el primer Goku, del capítulo 1, imagino. A ese Goku las balas no podían matarlo como tal, por lo que podríamos asumir que como mínimo Videl sufriría bastante al intentar luchar contra él. Aunque habría que ver si por técnica y demás puede hacer algo, pero como sea, Goku ya tenía un nivel bastante inhumano incluso antes de entrenar, así que veo más posibilidades en Goku por esa rareza que supondría que Videl en principio no tendría como ganarlo así como así. Mr. Satan versus Videl. Siempre se ha dicho que la hija es más fuerte que el padre, y más si contamos desde que aprendió a volar. Pero incluso antes a ella se la ve más talentosa, así que gana Videl. El mejor Krillin versus las fuerzas Ginyu. El mejor Krillin en el anime es el del Torneo del Poder, y en la versión animada no creo que haya ninguna duda que un Krillin que puede incluso intercambiar golpes con Mayora, un enemigo que no era un don nadie a ojos de 18, pues seguramente ahí Krillin gana sobrado, y más teniendo en cuenta la lógica del anime, que ya vimos como Ten Shin Han y compañía ya en esa época ganaban a las fuerzas Ginyu, o sea, imagínate en los momentos actuales. En cambio, en el Torneo del Poder del manga no tenemos mucha idea de dónde estaría su nivel. Digamos que el nivel de Krillin fue mucho menos demostrable o más humilde tal vez en el crecimiento del manga. Sabemos que supera sobradamente las 10.000 unidades, pero a partir de ahí es pura especulación. En cualquier caso, el mejor nivel de Krillin en el manga es el de la saga de Moro, donde se supone que todos los guerreros Z entrenaron como es debido y estaban en su mejor forma. Así que después de tanto tiempo, incluso pese a tener algún bajón de inactividad en alguna de las sagas, digamos que entrenó varias veces, bastante fuerte, y en teoría en esta última entrenó muy bien. Así que aquí, por lo menos si va luchando contra las fuerzas Ginyu de uno en uno, sí que se le podría dar un voto de confianza a Krillin. Aunque lo veo más difícil contra el Capitán Ginyu en concreto, pero contra los otros 4 sí que creo que debería ganar Krillin. Gohan definitivo de Dragon Ball Z versus Janemba en ambas formas. Creo que Gohan definitivo puede ganar sin mucho problema a la primera forma de Janemba, ya que no hay tanta diferencia con el nivel de un Goku Super Saiyajin 3. La otra versión de Janemba, en cambio, es bastante más polémica, pues está demasiado por encima del Super Saiyajin 3 y demasiado por debajo de Gogeta. Y por lo tanto, está en el rango de Gohan definitivo perfectamente, o de Butenks, o por ahí va la cosa. Sin embargo, siendo coherente conmigo mismo en un anterior vídeo, una vez le di a Butenks una victoria ajustada contra Janemba, y más que nada por las habilidades cuerpo invencible que tiene Wu. Así que Gohan, que es más simple en ese sentido, y también es más débil que Butenks en general, tal vez no tenga esa diferencia de poder abrumador que se necesita para liquidar a alguien como es Janemba. Sin embargo, es bastante especulativo y podría ganar tanto uno como el otro, porque es difícil saber el lugar exacto donde se sitúa cada uno. Solo que ambos superan claramente al Super Saiyajin 3, pero palidecen contra una fusión. Así que victoria para cualquiera de los dos, pero me decanto por Janemba. El mejor Gohan versus Goku God de la Batalla de los Dioses. El mejor Gohan es el de la pelea contra Moro en su arranque de ira. El Gohan del Torneo del Poder del manga ya luchó contra Kefla, que aunque he visto por ahí muchos comentarios que sitúan a esta Kefla como súper débil y con una fusión fallida, si es fallida es porque no es mucho más fuerte que Kale, pero mínimo sí que es tan fuerte como ella. Primero porque la propia Vados lo dice, y segundo porque las tropas del orgullo te lo podrán decir teniendo en cuenta que casi eliminan a Kale, pero luego Kefla hizo lo que quiso con ellos. Después de eso, Gohan entrenó fuerte para la saga de Moro, y luego cuando tuvo un arranque de ira contra la cabra, este dijo que tuvo un aumento de poder considerable. Creo que en ese punto ya podría darle un susto incluso a los primeros Super Saiyajin Blue del manga, aquellos que no estaban muy optimizados tampoco, y eso como mínimo, así que contra un Super Saiyajin God
el primero de todos encima, gana Gohan. Los siguientes son 3 versus para el trío Tenshinhan, Muten Roshi y Krillin en sus mejores versiones. En uno se enfrentarían a Slug, en otro a Turles y en otro a las fuerzas de Cooler. Personajes como el Ganos chetado, si nos vamos al anime, o Caselad en el manga, ya podrían ser del nivel de Slug más o menos. En realidad no tiene por qué, pero me refiero a que no hay motivo para pensar que estén muy lejos, que a lo mejor sean muy superiores o muy inferiores. Y Roshi ya vimos que pudo con esos dos rivales. Si encima entrenaron para la saga de Moro, creo que sí, tanto sus versiones finales del anime como incluso las del manga en la saga de Moro, deberían poder contra Slug y también contra Turles, sobre todo si están luchando en equipo. Tal vez tendrían algún problema si utilizan sus versiones más chetadas y gigantes, pero con el juego táctico que se llevan estos tres, me imagino pues que si un Taioken por ahí para dejar ciego, el Kikojo para superar los límites y hacer un ataque suficientemente fuerte, las técnicas extrañas de Muten Roshi, sus esquives también. Creo que jugando en equipos sí que tienen nivel suficiente para luchar contra esos enemigos. El problema sería el versus que propones contra las fuerzas Cooler, que ahí sí que son 3, sería un 3 contra 3, ahí ya no hay tanto trabajo en equipo fácilmente. El nivel de esos personajes será ya bastante alto y además no necesitarían hacerse gigantes para mantener sus mejores niveles, así que conservarían una velocidad que tal vez sería demasiado para estos. Así que en esta última, si fuera un 3 contra 1 todavía, pero creo que en un 1 contra 1 o en un 3 contra 3 todos a la vez, deberían ganar los Deku. De hecho, el nivel que se le suele dar a Sausa no es muy lejano al que se le suele dar a Turles con la fruta del poder. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de que en este caso alguien del nivel de Turles, al que han podido ganar combinándose los tres, esta vez iría con dos bastante fuertes que la acompañan. Por eso lo tendrían mucho más difícil. Goten o Trunks de la saga de Buu versus Freezer de Z por un lado, Android 13 en ambas formas por otro y Super Vegeta de la saga de Cell por otro. En su mejor forma, uno de los niños puede ganar a Freezer, aunque con problemas. Es decir, sus ataques más directos de Ki asustaron incluso a 18, la cual se sintió aliviada al esquivarlo por los pelos, y ellos incluso pensaron que había peligro de matarlo. Eso indica que por lo menos a la hora de disparar Ki pueden ser bastante demoledores para un nivel como el de Freezer. El problema es que la inexperiencia de estos personajes podría hacer que un tipo que sí que pudo medirse con el experimentado Goku tal vez pueda solventar la carencia de la diferencia de poder. De todas maneras, si nos vamos a la OVA de Avocado, el propio Goku dice que el nivel de Freezer es un buen entrenamiento para los niños. Así que tanto una perspectiva como la otra nos indican básicamente eso, que los niños sí que son superiores, pero que el nivel de Freezer sería un buen desafío para Goten y Trunks. Así que creo que gana uno de los niños siempre y cuando se ponga serio. Contra el Android 13 está difícil, pues rondan el nivel de los androides en general, en teoría, o por lo menos es lo más superficial, ¿no? En ataques directos, pero no se sabe cuánto realmente, y encima son lo que son no muy expertos. Creo que el Super 13 es muy bestia y ganaría sin ningún problema, pero el 13 está más en duda. Creo que con el mismo poder que tienen, pero luchando con mejor entrenamiento y actitud, o si luchasen los dos juntos, ganaría, pero no siendo el caso, gana el Android 13. Y bueno, en el caso de Vegeta no hay mucho que hacer, pues si a duras penas los niños podrían medirse contra algunos de los androides, ni siquiera con todos, entonces Vegeta en este punto ya ha superado ese nivel tranquilamente. Y ya ni hablemos del tema de la experiencia. Rikum o Ginyu versus el personaje más débil del Torneo del Poder. Mis dos candidatos predilectos para personaje más débil del Torneo del Poder en el anime son Morisan del universo 10 o Rosel del universo 9. Morisan porque no demostró nada, parecía muy simple, su eliminación fue de las más lamentables de todo el torneo, y el que fue eliminado junto a él, Nigirishi, por lo menos tenía camuflaje óptico, menciones a su favor y sabía lanzar ki. Pero Morisan no demostró nada. Rosel por su parte parecía muy endeble, fácil de romper y solo estaba ahí por las alas y la trampa. De hecho, ni siquiera su voluntad era buena para luchar, era capaz de rendirse y no darse cuenta de lo que estaba en juego. En el manga es mucho más difícil saber quiénes son los más débiles porque no se vio nada, casi de la mitad, mucho será un golpe y adiós. Pero Nanidama sería un candidato porque fue eliminado muy rápido y sin hacer ruido por los lobos, pese a tener ayuda de Koichukai y Panche. Mona también sería una candidata, por lo mismo, solo que ella estaba luchando contra Botano, muy raro. En fin, esos serían los débiles, y creo que sus niveles, pese a que sí que deberían ser decentes, ya que por algo eran miembros de un torneo universal, no hay que olvidar que el nivel de personajes como, por poner un ejemplo, Dodoria, ya era propio de alguien que podía ser considerado élite en el universo en su día, o incluso niveles como el de Nappa, que eran propios de gente peligrosa que podía conquistar planetas con toda confianza. Por lo tanto, no sería tan extraño que algunos dioses se crean inocentemente que con entre 5.000 y 20.000 unidades ya puedes empezar a formar un equipo. Tal vez en el anime el mínimo está un poco más alto, pero yo creo que Rikum sí que tiene posibilidades y que Ginyu debería ganar seguro el más débil del torneo. Android 8 versus Sargento Metálico o Tao Pai Pai. Creo que más o menos se hizo una buena escala entre estos tres. Goku ganó al Metálico y luego se decía que el niño no tendría oportunidad contra el Android 8. En cierta ocasión incluso Goku admite que el puñetazo del androide es superior al suyo. Por otro lado, Tao Pai Pai es el más poderoso de los villanos en esa saga. Por lo tanto, el androide gana al Sargento Metálico pero pierde contra Tao Pai Pai. Cooler versus el Rey Colt o Freezer 100%. Si hablamos de la forma final de Cooler, esta gana
a sus dos familiares sin problema. Si hablamos de la forma final de Cooler normal, la que no es el transformado quinta forma, ahí está más complicado, y creo que si Cooler necesita la forma final de verdad contra el Super Saiyajin, imagino que, como mínimo, perdería contra Freezer al 100%. El Rey Cold tiene un nivel algo más difuso, pero bueno, si era comparable con Mecha Freezer, debería ser similar, aunque no quedó del todo claro si Mecha Freezer en realidad podía haber mostrado mucho más, con el tema este subido de los porcentajes, en el caso de haber podido luchar un poco más rato contra Trunks, que le ganó demasiado rápido. Por lo tanto, en este caso sospecho que Cooler debería ganar. Pero bueno, como no se especifica si puede usar o no la forma final transformada en este versus, se asume que puede usar todo lo que esté a su voluntad, así que en este caso ya no habría dudas y gana Cooler. Gotenks de la saga de Buu versus Kiabe Super Saiyajin 1 o Super Saiyajin 2. El nivel de Kiabe en Super Saiyajin es parecido al de Super Saiyajin de los protagonistas en el torneo de Champa. Lo que pasa es que es una versión menos experimentada y optimizada, imagino. Por lo tanto, es superior al Super Saiyajin de la saga de Majin Buu, por lo menos en poder bruto, de cualquiera de los personajes de aquella saga, sin contar a Gotenks, lógicamente. Por lo tanto, Kiabe Super Saiyajin 1 podría tener un buen duelo contra, por ejemplo, un Super Saiyajin 2 de Z. Así que Gotenks Super Saiyajin 1 sigue ganando. Kiabe Super Saiyajin 2, ahí ya la cosa cambia. Si realmente el 1 fuese un empate contra un Super Saiyajin 2 de Z, pues seguiría pensando que Gotenks Super Saiyajin, que rondaría una escala similar a la del Super Saiyajin 3 de Goku, por aquello de las comparaciones con Majin Buu, pues entonces Kiabe tendría que multiplicar por 4 su poder al Super Saiyajin 1 para poder tener posibilidades, pero el Super Saiyajin 2 multiplica por 2. Sin embargo, todo esto son aproximaciones, así que es imposible saber con exactitud cuál estaría por encima. En resumen, Gotenks gana a Kiabe Super Saiyajin casi seguro, pero entre Gotenks Super Saiyajin 1 y Kiabe Super Saiyajin 2 el duelo estaría más parejo de lo que muchos creen. Lo que pasa es que si nos vamos a los cálculos más exactos, aunque aquí no deberían estar porque es muy aproximado, creo que Gotenks sigue teniendo ventaja. Por lo tanto, gana Gotenks, pero con menos diferencia de la que muchos seguramente creerían. Catopesla vs Freezer de Z o Cell. Entiendo que hablamos de la versión definitiva de Catopesla, el modo Ultimate, con el que podía rivalizar durante unos segundos contra el Super Saiyajin 1 de Vegeta en el torneo del poder, aunque Catopesla estaría inferior a este. Por lo tanto, el nivel de Catopesla ya es muchísimo más fuerte que el de Freezer de Z o incluso que el de la segunda forma de Cell, porque creo que estamos todos de acuerdo en que Vegeta Super Saiyajin del torneo del poder es más fuerte que el Super Vegeta que se enfrentó a Cell. Contra Cell Perfecto está más interesante la cosa, pues creo que en poder y velocidad podrían estar igualados o incluso podría ganar Catopesla, más que nada porque creo que el Vegeta Super Saiyajin actual ya debería ganar al Cell Perfecto, tiene mucha experiencia y además le conoce. Así que Catopesla en poder o bien gana a Cell o bien están en una tier muy similar. Lo que pasa es que Cell hay que conocerlo, y entre regeneraciones y Zenkais y técnicas variadas, tal vez Catopesla no tenga tanta soltura en este tipo de combate, ya que él tenía una actitud un poco más payasa en ese sentido, más del héroe de la justicia confiado. Entonces por ahí Cell puede equilibrar un poco la balanza. Me hace dudar un poco porque por un lado creo esto de Cell, pero por otro lado creo que Catopesla tiene más poder bruto, pero me termino de decantar por la victoria de Cell en este caso, porque sospecho que el traje de Catopesla no es infinito, debería tener alguna limitación, si no podía haber entrado con el modo Ultimate desde el principio del torneo. Y ya que Cell tiene muy buena resistencia y puede hacer los combates muy largos, creo que este último factor termina de solventar mis dudas, así que le doy la victoria a Cell. Una vez terminados todos los versus de Misael Ramírez, toca ir con los de Dade Rojas, que son solamente 5. Goku de la saga Saiyajin versus Bardock clásico. Si luchan tal cual, debería ganar Bardock por temas de niveles de poder. Bardock ronda entre 10.000 y 12.000 y Goku tiene más de 8.000, pero en principio menos de 10.000. Por lo tanto, o bien empatan, o bien Goku usa el Kaioken y gana. O bien Bardock usa el Ozaru y gana, porque Goku, por mucho Kaioken que tenga, no podría contra un Ozaru de ese nivel si no es que tiene varias ayudas. Así que de los 3 escenarios posibles, en uno gana Goku y en los otros 2 gana Bardock. Turles vs Vegeta de la saga de Freezer. En la película de Turles se supone que Piccolo ya rondaba los 18.000 y Turles ganó. Lo que pasa es que en el panfleto pone que Turles tiene 19.000, así que tampoco iba sobrado con tanta diferencia. Así que en un combate normal, sin frutas del poder ni demás, debería ganar Vegeta. Por supuesto, si contamos la fruta del poder, ahí la cosa cambia y el nivel de Turles se supone que rondaría las 300.000, por aquello de que puede ganar a un Goku Kaioken por 10, que se supone que tenía 30.000, así que Turles debería estar por encima. Así que Vegeta, incluso aunque pudiera acceder a Ozaru y tener 240.000, seguiría perdiendo. Hachayak vs los guerreros de plata. Para Hachayak, los guerreros de plata menores no son nada, así que eso es como si no estuvieran. Boyac sería el único con cierta capacidad, pero hay que recordar que Boyac transformado cae demasiado rápido frente al Super Saiyajin 2 de Gohan, por lo que está más cerca de la escala de superar a un Super Saiyajin Full Power, por poco, que la escala de un Super Saiyajin 2.
Y Hachette podríamos decir lo mismo en teoría, pero al igual que pasa con Broly, no podríamos jurar que no daría pelea a un Super Saiyajin 2. Mientras que de Boyac ya sabemos lo que pasa, sabemos que no puede. Así que bueno, tal vez si se juntan todos los guerreros de plata, tienen unas cuantas oportunidades, pero creo que en general Hachette es demasiado bestia, así que ganaría el Rencoroso. Gohan Super Saiyajin 2 versus Majin Vegeta. Goku y Vegeta superaron a Gohan en la saga de Majin Buu, tendremos que como mínimo al Gohan de la saga de Majin Buu, pero seguramente a Gohan en general. La única duda es si Gohan podía sorprender con lo impredecible que era, con los ataques de ira y demás, tal y como dijo Vegeta. Pero como sea, Majin Vegeta recibió un power-up extra, y bueno, creo que por lo general todos asumimos que los Saiyajin adultos superaron todo lo visto en la saga de Cell. Tanto es así que incluso recordaban a Cell con cierto aburrimiento al ver que Dabura rondaba ese nivel y les dio igual. Por lo tanto, gana el Majin. Black Goku del manga versus Baby Vegeta. Como siempre pasa, es difícil comparar Super con GT, pero más o menos hay un cierto consenso de que Baby Vegeta supera todo lo visto en Z, pero no necesariamente por mucho, y es un consenso que más o menos está igual para el Goku Super Saiyajin God de la Batalla de los Dioses, así que por ahí rondan los niveles, y más que nada por un tema de escalada clásica de Dragon Ball. Por lo tanto, Baby Vegeta ganaría fácil a las versiones base y Super Saiyajin 1-2 de Black, pero no podría ganar contra el Super Saiyajin Rose, que ya está en una escala totalmente diferente. Probablemente Baby se sitúe en algún tipo de limbo intermedio entre el Super Saiyajin 3 hipotético de Black y el Super Saiyajin God hipotético de Black. Y hasta aquí los versus de hoy. Deja en los comentarios cualquier cosa que quieras destacar sobre lo que más te haya llamado la atención. Exprésate también en caso de que seas activo y estés en una zona indigna de la lista. Si te ha gustado el vídeo, deja un pulgar arriba como suele hacer Mosco, y si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de Vegeta en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir. Aquí te dejo el resto de vídeos de la serie Versus y aquí otro vídeo recomendado por el algoritmo. Sin más, hasta la próxima.